Hola, familia de Internet. Muy buenas en Cristo Jesús para todos. La palabra de Dios abierta para todas las gentes que quieren escuchar, creer y obedecer la santa palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que estamos aquí nuevamente abiertos a poder ser usados por el Espíritu Santo para entregar un mensaje que pueda ser de bendición a las familias, a los amigos, consiervos, en todo lugar donde a través de los medios de comunicación, a través del Internet y todas sus ramificaciones, nos permiten llevar el Evangelio también a muchas personas, para edificación a los que son hermanos en la misma fe, y para los amigos y familias curiosos a veces que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Abrazamos, besamos y acariciamos en Cristo a todos con ese amor de Dios que cambia las vidas, las personas y también transforma los corazones y las mentes por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por muchos años hemos confesado que la nación es para Jesucristo, que las autoridades son para Jesucristo, que la familia es para Jesucristo, que los jóvenes son para Jesucristo, que los niños son para Jesucristo y por lo tanto el matrimonio es para Jesucristo. Bajo las instrucciones de la palabra de Dios, el manual para la familia en la tierra de todas las naciones y especialmente para las naciones hispanas, ¿verdad? A las que hemos sido llamados especialmente a predicar para salvación y vida eterna. Bendito sea Dios el Señor. Queremos en este día precioso, en el mes de mayo, ¿verdad? Terminando para acercarnos a junio del 2015, entregar, repito, un mensaje que lo hemos titulado Las prioridades de Dios, los fundamentos de Dios, los principios básicos de Dios para nosotros, los que ya somos cristianos nacidos de nuevo en base exclusivamente a la sangre de Jesucristo de Nazaret, que nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha glorificado en Él, nos ha redimido, nos ha justificado, repito, y nos ha llenado de su misma santidad, para que vivamos en esa santidad por el poder y la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, de que tu vida se llene de gozo y de alegría al escuchar este mensaje. La Biblia, en el capítulo 6 y verso 4 del libro de los Hechos, dice así: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Esto es bien importante. El Espíritu Santo no se equivoca. Él escribió estas dos prioridades en el libro de los Hechos. Recién se constituía y se fundaba la Iglesia de Jesucristo, guiada y dirigida por el Espíritu Santo. En ese momento se establecían estos fundamentos, estas prioridades, este valor supremo para nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo en todas las naciones, pueblos, ciudades, estados de toda la tierra. Y nosotros perseveraremos o seremos constantes en la oración, número 1, y número 2, en el ministerio de la palabra de Dios.
O sea que la oración y la comunión con Dios diaria, en cualquier momento y en cualquier lugar, incluyendo nuestras iglesias locales, hace posible que podamos escuchar bien la palabra de Dios, que la podamos leer, estudiar, después de haber orado, de habernos santificado en la sangre de Jesucristo, y entonces nuestro corazón sí estará abierto a poder escuchar el mensaje de Dios. Por lo tanto, es de vital importancia siempre la vida de oración en el hogar, en donde quiera que estemos, y también, por supuesto, a nivel congregacional en las iglesias locales. Bendito sea Dios por ello. Dentro de las prioridades hay unas escrituras preciosas en el libro de Isaías, capítulo 13 y verso 12, que dice así: haré más precioso que el oro fino, al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, a ti y a mí. Ese fue el fundamento creacional de Dios. Él quería que fuésemos siempre para Él, que fuéramos sus hijos y que tuviéramos comunión a través de la oración, que es hablar con Dios, y de la palabra, que es Dios hablando con nosotros. También en Primera de Reyes, en su capítulo 17 y verso 24, dice así el Espíritu Santo: entonces la mujer dijo a Elías, el profeta: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Se relata toda una historia en Primera de Reyes en la que el testimonio del profeta, practicando y viviendo la palabra de Dios en su propia vida, en su barrio, en su comunidad, en Israel, con los judíos y con los no judíos, su testimonio y su conducta eran tan ejemplares, tan buen testimonio tenía el profeta, que esta mujer pudo decir: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu vida. Porque toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, establecen y confirman que nadie sin testimonio tiene la aprobación divina de Dios para lo que es el servicio al Señor y para nuestra conducta con este mundo. La salvación es por fe y no podemos añadir ninguna obra, ni buena ni no tan buena, porque no nos salvaría nadie y no podemos salvarnos nadie a nosotros mismos. El único camino es Jesucristo, la puerta es Jesucristo, y por lo tanto solo a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección es que tenemos acceso al Padre, tenemos acceso al Espíritu Santo, tenemos acceso al reino de Dios, porque el Rey de ese reino lo hemos hecho nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Libertador, nuestro Protector y Proveedor, el Todopoderoso. Y la Biblia lo llama el Adonai Elohim, el Shaddai, nombres entre muchos con un significado impresionante de su divinidad dentro de la Trinidad. En Segunda de Reyes tenemos otro ejemplo en su capítulo 4 y verso 9, que también dice una mujer: y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este ahora es Eliseo, discípulo del profeta Elías. Dice: ahora entiendo que este Eliseo, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. O sea que encontramos el mismo ejemplo que tenía su papá espiritual Elías, por causa de su testimonio, por causa de su conducta, su integridad y su vida de santidad y su vida de rectitud, aunque era pecador como tú y como yo,
su discípulo, que fue luego el profeta Eliseo, ante otra mujer viuda, la viuda da testimonio también de que este hombre la verdad de Dios la vive y que por lo tanto es, dice ella, que lo conoció bien, un varón santo de Dios. Por eso es bien importante que podamos imitar primero a Cristo por sobre todas las cosas, dice la Escritura, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Pero después, y se atrevió Pablo a decirlo también a todos sus discípulos, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, en base al testimonio y a la buena conducta, es que somos, entre comillas, padres espirituales de otros que han nacido en nuestros brazos en Cristo, así como yo he tenido y tengo padres espirituales que verdaderamente han podido darme el consejo y el testimonio de Jesucristo en base a la autoridad que tiene ese testimonio y esa conducta en sus vidas para poder predicar, ministrar y aconsejar a otros. Repito, por eso podemos imitar a los hombres que viven en la presencia de Dios haciendo la voluntad de Dios. También recordamos al rey David. Es quizá nuestro mejor ejemplo humano y espiritual, porque, como dice Dios de él, su corazón era como el corazón de Dios, pero también fue pecador y cometió pecados y errores y equivocaciones como nosotros. Pero a lo largo de toda su vida, notamos al estudiar la biografía completa que él amaba a Dios y le servía a Dios por sobre todas las cosas, sobre todo el reino de Israel, sobre sus mujeres, sus hijos. Dios era su prioridad. La oración o la comunión diaria con Dios, de tal manera que pudo componer tantos salmos o canciones a Dios de esa relación personal con Dios. Y además la palabra de Dios estaba continuamente en su vida, escuchando a Dios directamente y luego a los profetas que tenía él en su reino, puestos por Dios mismo. Bendito sea Dios. Tenemos el ejemplo del profeta Samuel, otro hombre de oración tremendo, otro hombre de integridad, de vida de santidad, de rectitud y de comunión fuerte con Dios y con su palabra. Y tenemos a José, y ni se diga a Moisés, una vida absolutamente consagrada y dedicada a Dios, siempre, en todo lo que hizo y en todo lo que dijo, él obedecía a Dios. Y Josué, que le siguió después, y tenemos a Daniel y a Jeremías y a muchísimos extraordinarios profetas, hombres de Dios, y también, por supuesto, mujeres, ¿verdad? Bendito sea Dios, como en el libro de Ruth, de Esther, a Débora, y luego en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan, a Marcos, a Mateo, ¿verdad? A Jacobo y a tantos servidores, Esteban, ¿verdad? Vidas de santidad, de comunión, de oración, de consagración. Su prosperidad verdadera era el servicio a Dios y a los hombres. Esa era la doctrina de la verdadera prosperidad, en el sacrificio, en el esfuerzo, en el trabajo, recorriendo tantos lugares a pie, ¿verdad? O en barcos, o en burro, o en caballo, por amor a Cristo y por amor a su causa. Todos estaban metidos en una comunión de oración, de intercesión y de fe en la palabra de Dios diario, permanentemente. Bendito sea Dios. Estos son parte pequeñita, maravillosa, pero pequeñita, de tantísimos siervos y siervas que por generaciones de siglos le han servido a Dios en lo que Dios denomina en la Biblia mi remanente fiel. Y
a esta fecha del 2015, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, ya la inmensa mayoría de los cristianos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ya se fueron con Dios. Quedamos en términos absolutos muy poquitos comparados con los millones que ya están con Dios en su reino, esperando la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, las bodas del Cordero, la segunda venida de Jesucristo y el reino en el cual Jesús reinará sobre todas las naciones en Jerusalén y en Israel. Bendito sea Dios el Señor. Por lo tanto, estamos creídos que todos los que seguimos las pisadas de Jesús podemos dar testimonio de que Él es el único que puede salvar a esta humanidad. Necesito un poquito de agua. Gloria a Dios. Cristo vive y Cristo reina. Y Cristo viene y salva y nos ama y nos perdona y tiene misericordia y compasión de nosotros todos los días, en todo momento, cuando pecamos, y por supuesto nos bendice cuando no lo hacemos y glorificamos y santificamos su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es muy urgente en este tiempo final del reloj profético de Dios que necesitamos resucitar el altar familiar, que en muchos hogares no existe y está caído. Hay muchísimas batallas en todas las familias para que no suceda este mandato y este testimonio que está en la Biblia y en la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Vemos como una vez más era bien fuerte la oración por las casas, el servicio por las casas, la iglesia por las casas y la comunión íntima, privada de cada cristiano, de cada líder del hogar, padre, esposo, ¿verdad? Sacerdote de su casa, y al mismo tiempo, repito, la comunión íntima de la familia, padres e hijos orando juntos en el hogar, adorando a Dios, orando y leyendo y estudiando la palabra del Señor. Un ratito cada día, si se puede, si ponemos en prioridad nuestro amor real a Dios, antes que a todas las cosas y responsabilidades que hacemos todos los días. Esta es la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. En la Biblia, en Marcos 11:17, Lucas 19:46, Mateo 21:13 y hasta en Isaías 56:7, dice así la palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo: porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todos los pueblos, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones o cueva de mercado. Y esto le duele muchísimo a Dios. Y tenemos la fotografía en la Biblia, en los evangelios, como Jesús, siendo Dios, con todo su amor, misericordia, compasión y bondad que Él tiene, sin embargo, tomó un azote de cuerdas y entró en el templo donde estaban vendiendo y comprando y haciendo mercado, como hoy en muchas congregaciones falsas, ¿verdad? Y que su prioridad es el dinero, las riquezas y la venta de lo que sea, como si fuera un supermercado. Por lo tanto, Jesús entró y tiró todo y armó una revolución en el templo, y aún presentándose el Sanedrín o los sacerdotes, los fariseos, los escribas que representaban a su religión de ese tiempo, ante ellos les dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Y este cuerpo y tu cuerpo es también templo del Espíritu Santo. Y podemos decir, mi casa, esta primero que nada, templo y tabernáculo de Dios, es casa de oración para todas las naciones, casa de intercesión por la salvación de las almas perdidas, las autoridades, los gobiernos, los presidentes, los reyes, los militares, los jueces, los fiscales, los abogados, los policías, todas las autoridades, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los senadores, los diputados, todos los políticos juntos y todos los altos magistrados de la nación, así como los que están en la cúspide de las finanzas, las instituciones financieras, ¿verdad?, que dominan este mundo, los bancos, los empresarios pequeños, medianos y grandes, todos que tienen autoridad y poder. Tenemos que interceder para que se arrepientan, se conviertan y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador a través del Evangelio, de la palabra o de la obra directa del Espíritu Santo, tocándolos a ellos. Y tenemos que confesar sus nombres, aunque Dios lo sepa. A Dios le gusta escuchar que tú estás interesado con nombre y apellidos por personas específicas, ¿verdad?, de tu nación, para que Dios las salve, Dios las toque, Dios las cambie, las transforme, porque necesitamos en esas esferas de poder y de autoridad social, político, financiero, institucional, aún los doctores, los maestros, los licenciados, ¿verdad?, el personal académico. Necesitamos que se arrepientan y se conviertan a Jesucristo. Las instituciones universitarias, los colegios y las escuelas, todos los estudiantes, desde niños a cualquier edad, toda institución educativa, necesitamos orar que los que trabajan ahí puedan venir a los pies de Jesucristo, porque queda muy poco tiempo y los juicios de Dios están sucediéndose ya en la tierra, y los que vienen son cada vez peores, más fuertes y más duros por causa de la maldad, la incredulidad, la perversión y la corrupción que existe en todas las esferas políticas, sociales y financieras. Solo la Iglesia sabe que se irán al infierno si no tienen a Cristo. Por eso tenemos que orar, clamar, gemir, ayunar e interceder y adorar a nuestro Dios, intercediendo a favor de ellos, de los más pobres también, por supuesto, de los más marginados, los que están metidos en el alcohol, toda clase de drogas, cocaína, heroína, crack, los que están metidos hasta el cuello en la pornografía, la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, todos los que viven en la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, gays, travestis. Ellos no fueron creados así por Dios de ninguna manera, así se hicieron, y la única solución es Cristo Jesús para ellos, a través de nuestro amor. No los rechazamos, los amamos, pero el pecado de quien sea, Dios lo odia. Por lo tanto, tenemos que interceder para que puedan realmente escuchar la voz de Dios, porque han endurecido su corazón y su mente y rechazan a Cristo, rechazan la palabra, rechazan al predicador, rechazan la iglesia. Y es más, está escrito proféticamente que a nivel mundial seremos perseguidos hasta la muerte por todas estas cosas y por las personas y autoridades que finalmente no quieren saber nada con Dios, ni con el Evangelio, ni con la Iglesia. Y ya hay una terrible persecución en muchas naciones a los cristianos, por los que también tenemos que interceder para que Dios le dé la fortaleza, la provisión y aún la paz y la gloria misma de Dios para resistir hasta la muerte con el gozo que Dios da en esos momentos, para aquellos que han sido llamados al campo misionero. Que no perdamos nunca la intercesión y el clamor y el gemir por los misioneros y sus familias que están en las naciones, allá, entregando realmente sus vidas por amor a Jesucristo. Por eso, bendito sea Dios,
que la casa de oración, tu vida, en tu hogar y en tu iglesia local, tiene que ser una lámpara encendida, un fuego en el altar que no se acabe nunca. Bendito sea Dios. En Zacarías 12:10 dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Bendito sea el Señor. Espíritu de intercesión, espíritu de gracia, que hallemos gracia delante del trono de Dios y el oportuno socorro para ser fortalecidos en fe y seguir clamando y gimiendo y llorando e intercediendo por la casa de Dios, por los ministros del Señor, los pastores de todo pueblo, ciudad, estado y nación, sus familias, la provisión divina, la unción de Dios y también los bienes y el dinero y el trabajo que se necesita para sobrevivir mientras vivimos de paso temporalmente en esta tierra. Absolutamente nadie se va a llevar de esta tierra nada, ni un calcetín. Dice la Escritura que desnudos vinimos y desnudos nos iremos, aun cuando nos vistan para la hora de la muerte. Yo he pedido que me entierren en pijama, porque como la Biblia dice que los cristianos redimidos en la sangre de Jesús dormiremos, pues he pedido que me entierren en pijama. Así que este es el chiste bíblico, ¿verdad? Y es verdad. Dormimos para encontrarnos con Dios por la eternidad. Así que, repito, Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Bendito sea el Señor. En Ezequiel 22:30 dice la Escritura, la palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo, usando a hombres como tú y como yo que le obedecieron, le escucharon y escribieron como secretarios de Dios, ¿verdad? Como puede escribir una secretaria lo que le dicta a su jefe, ¿verdad? Pero es el jefe, su pensamiento y su corazón, lo que la secretaria está escribiendo. Así que el Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia, que representa la palabra de la Trinidad misma, la palabra de Dios. Repito, en Ezequiel 22:30 dice la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Esto estuvo muy fuerte. Tuvo que estar mucho tiempo llorando Dios por Israel, con el testimonio tan poderoso y los milagros y maravillas y prodigios que había hecho con los judíos todo el tiempo, con todos los reyes de Israel y de Judá, aún con Faraón en Egipto, cómo los protegió, los guardó y los sacó con poder, ricos aún en riquezas materiales, y sin embargo se rebelaron totalmente muchas veces contra su Dios, contra la palabra de Dios y contra los líderes verdaderos que había puesto el Señor. En Isaías 56:7 dice, me regreso a Ezequiel, dice ahí, perdonen, el Espíritu Santo me avisa que había buscado un hombre y no lo halló. Por eso Dios envió a Jesucristo. Lo encontró allá a la derecha. Papá Dios encontró a Jesús ahí mismo. A la derecha de él, en la Trinidad, en su propio trono, estaba el Hijo de Dios eterno. Dios mismo en esencia, divinidad y sustancia. Y platicó y dijo, oye, no encuentro a nadie. ¿Te parece bien si te explico un plan para salvarlos? Porque los hemos creado, los amamos, y a ver si creyendo en nosotros por lo menos se salvan unos cuantos. Y Jesucristo aceptó el plan de su Padre
de venir a la tierra a clamar, a gemir, a orar, a interceder, a predicar su palabra y a ir a la cruz y ser torturado, crucificado, muerto y resucitó. Hizo una obra perfecta y completa poniéndose en el lugar de toda la raza humana, convirtiéndose en pecado, y con su muerte y su resurrección Él pagó el precio de la redención completa de toda la raza humana y se la quitó a Satanás, pagando con su sangre el precio de la salvación eterna de los que creyeran que Jesucristo es real, que está vivo, que estuvo en la tierra en carne, en hueso y en sangre, y que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y que resucitó y está otra vez a la diestra de Dios Padre, como Rey de reyes, Señor de señores, y viene muy pronto, otra vez, primero en las nubes, a arrebatar y raptar a su iglesia fiel y verdadera, y luego regresa con sus ángeles y con su propia iglesia, después de celebrar las bodas del Cordero, ¿verdad?, en la que la iglesia es la novia y la esposa de Cristo por la eternidad, y regresa a la tierra a reinar 1000 años, sentándose otra vez en el trono de Jerusalén para gobernar todas las naciones. Pero antes de eso, habrá juicios terribles que están escritos en profetas y en Apocalipsis y que están a la puerta, aunque no los crea casi nadie ya a la iglesia, especialmente la gente de este mundo, por la dureza de su corazón. Por lo tanto, Dios encontró a un hombre, Cristo Jesús, nacido de la Virgen María, ¿verdad?, que pudiera redimirnos del pecado y de la condenación eterna en la que toda la raza humana iba a ir con Satanás y sus demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos al infierno. Ese era nuestro pasaporte, nuestro destino, desde que Adán y Eva, obedeciendo a Satanás, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios, y toda la raza humana nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores, no, ya nacemos con todas las semillas del pecado que nos traen las consecuencias de las maldiciones y las enfermedades, y solo Cristo nos redime de todo eso a través, repito, de su sacrificio, su sangre, su muerte y su resurrección. Y ahora sí, regreso, bendito sea Dios, regreso al profeta Isaías, capítulo 56 y verso 7, que dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé y me gozaré con ellos en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El profeta estaba profetizando lo que el mismo Cristo, profeta de profetas, de todos los profetas, luego dijo cuando entró en el templo de Jerusalén, donde estaban convirtiéndolo en una religión de mercado y de mercancías, donde todo se podía vender, en un lugar donde está establecido que solo la oración y la palabra de Dios es el lugar, la casa de oración donde debe de ser establecida, y ninguna otra cosa. Bendito sea el Señor. Y el propio profeta Isaías, en su libro, capítulo 26 y verso 9, dice el Señor: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendito sea Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que el espíritu tuyo esté dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Jesucristo oraba todos los días y lo hacía de madrugada. Dice, siendo aún muy oscuro, ahí estaba el Señor hablando con su Padre, de rodillas. El creador del universo, de los cielos y la tierra, las constelaciones y las galaxias, estaba de rodillas
postrado cada día en un lugar y en otro lugar, en la naturaleza, en Getsemaní, en el huerto de los olivos, donde fuera, a solas, estaba con su Padre, ganando ahí la batalla a Satanás durante el día para hacer milagros, prodigios, maravillas, sanidades y salvación y vida eterna. Pero antes, la oración, y luego él daba la palabra a la gente. Antes, la oración, la comunión, hablar con Dios Padre, escuchar a Dios Padre, escuchar a Jesucristo, escuchar la voz del Espíritu Santo, que son el mismo Dios, bendito Dios, un solo Dios y tres personas diferentes, con funciones diferentes que entre ellos se han asignado en poder y en autoridad para cumplir el propósito y plan de Dios con la raza humana y con el universo mismo entero. Si Jesucristo madrugaba cada día para orar y luego oraba durante el día por las personas, por los alimentos, por los enfermos, por los niños, los jóvenes, por los matrimonios, por todos, pero su comunión personal era su máxima prioridad para poder recibir la voz y la palabra y el consejo de Dios directo, para comunicarlo a los demás, para poder recibir el poder y la unción de Dios Espíritu Santo cuando estaba en la tierra. Y ese mismo Espíritu Santo Jesús lo entregó a su iglesia para dirigir y guiar y gobernar la iglesia en el nombre de Jesucristo. Tenemos también como urgente una prioridad fundamental. No permitamos nunca que Satanás nos robe el tiempo de comunión con Dios y también con nuestra pareja e hijos cada día. Todos tenemos responsabilidades y los trabajos nos alejan de la comunión y la comunicación con Dios y entre nosotros como familia. Cada vez hablamos menos por estar tan ocupados en salir adelante financieramente nuestro hogar y pagar las facturas que todos pagamos para poder sobrevivir en la tierra. Pero se puede dejar tiempo de calidad, de adoración suprema, con Dios, si ponemos nuestra voluntad, nuestro corazón, si amamos y decimos que lo amamos, y cantamos y alabamos a Dios con mensajes que dicen que sí lo amamos, entonces buscaremos el tiempo para Dios. Y luego, en segundo lugar, el tiempo para nuestra propia familia, de calidad, aunque sea poco tiempo, pero que podamos tener comunión, altar familiar. Y por supuesto, si se han fijado los que son un poco mayores, los de la tercera juventud que estamos, ¿verdad? Yo recuerdo en mis primeros años, hace 30 años, que había servicios en las iglesias casi todos los días de la semana. Yo me crié en un evangelio donde había servicios casi todos los días de la semana. Y el domingo, en la inmensa mayoría de las iglesias hispanas, en América Latina, aún en Estados Unidos, en mi país, España, teníamos servicio en la mañana y un servicio tremendo que se solía decir de evangelismo y milagros y poder en la tarde. Como que en la mañana la escuela, la enseñanza para hacer discípulos en la iglesia. Y en la tarde todos con caña de pescar, habíamos invitado a personas durante la semana, cada cual en su barrio, en su comunidad, en su trabajo, para que vinieran a la casa de Dios, porque el domingo en la tarde era que éramos cañas de pescar para poder traer almas a los pies de Cristo. Era un servicio dedicado a la salvación de almas nuevas, a extender el reino, porque eso hace posible, primero, gloria a Dios. Segundo, establecer el reino. Y tercero, y es verdadero y es bíblico, hay más finanzas
porque hay más almas, ¿verdad?, para el proyecto precisamente de apoyar las misiones, los misioneros locales e internacionales, y se necesita dinero para extender la obra. No que se enriquezca ningún líder, ni ningún ministro, ni ninguna iglesia con la ostensidad y cosas de riquezas materiales que no se necesitan. Estamos en la gracia, no estamos en el templo de Salomón, ni en la vida de Salomón, ¿verdad? Dios fue el que lo hizo rico, pero la gracia vino a traernos una nueva forma de vivir, y ese ejemplo y modelo no es David, no es Salomón, no es Abraham, no es Isaac, ni Jacob, ni Josué, ni Moisés, ni Noé, es Jesucristo. Como Él vivió en humildad y en sencillez, sin poner su mirada en ninguna forma de riquezas materiales ni comodidades, y los profetas vivieron igual, y los apóstoles verdaderos viven igual. Por lo tanto, siguiendo las pisadas de Jesús, el ejemplo de Jesús y el modelo de Jesús, repito, en mis tiempos hace 20 años para atrás, había varios servicios, ¿verdad?, durante la semana, y había uno en la mañana de pura enseñanza y doctrina, y en la tarde todos dedicados y consagrados. Los altares que yo conocí, no tenía que decir el pastor, vengan al altar, íbamos voluntariamente, ya veníamos desde casa preparados, ya habíamos orado que íbamos a tener un culto de poder, de fiesta para Cristo, de salvación de almas, y íbamos en el servicio de la tarde al altar. 20 minutos o media hora antes de empezar se llenaban los altares de rodillas, sin religión, y el que la tenía, ese era su problema, pero en general sin religión, a clamar, a gemir, para que se salvaran las almas que estaban llegando a la casa de Dios, y para interceder, para que llegaran a futuro todas las que habíamos hablado personalmente cada uno. Hoy, desde hace 10 años o más, casi no hay servicios entre semana, y el servicio evangelístico de cañas de pescar, todos por las almas, no existe en casi ninguna iglesia en todas las naciones hispanas y también en el resto y aquí ahora en Estados Unidos. Han cancelado los servicios, ¿verdad? Entre semana la mayoría, un servicio y punto, 2 como mucho. Y el domingo, repito, solo en la mañana, 1 hora, hora y media a lo mejor, y nos vamos a hacer nuestra propia vida. Estamos muy mal. Me incluyo y te incluyo. No estamos obedeciendo totalmente el ejemplo de Dios, el ejemplo de los profetas, de los apóstoles, de Jesucristo, de la palabra de Dios, del manual de los hechos. Nos hemos ido poco a poco tras los consejos y lo que ofrece este mundo. Poquito a poco nos hemos alejado, como le pasó a Israel, poco a poco hasta llegar a hacer nuestra voluntad, nuestra propia iglesia, nuestros propios servicios, a nuestra propia manera, y a predicar por el bienestar y la prosperidad material y económica como prioridad y fundamento único y absoluto. Y si no eres próspero, estás viviendo en pecado total. Y si no pides diezmos y ofrendas constantemente, atando las manos al Espíritu Santo, que lo hace mejor que nadie, entonces no hay evangelio. El evangelio tiene que ser pedir y pedir y pedir y pedir dinero. Y los ministros en hoteles de 5 estrellas, de 6, de 7, con limusina, con taxi y con las mejores restaurantes y comidas, ¿en qué ejemplo y en qué Biblia están ellos siguiendo, mirando y leyendo? ¿Dónde está ese evangelio en la Biblia? Porque yo no lo he encontrado nunca, nunca, por más que lo leo, ese ministerio
de la superprosperidad y comodidad no existe en la Biblia que yo leo, que yo estudio, que yo creo y en la vida que yo vivo y he vivido por gracia y por la misericordia de Dios. De otros tipos de errores y pecados, claro que he cometido y he corregido y sigo corrigiendo, y cuando peco me sigo arrepintiendo y me sigo edificando en el consejo de otros, en la propia palabra y arrepintiéndome para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Es urgente que oremos y busquemos a los cristianos que nos rodean y que ya no se congregan en la casa de Dios. Ya no se congregan en la casa de Dios. Fueran o no ellos culpables de no importa qué pasó, pero se fueron. Los hay como hormigas por todo lugar en nuestros barrios, comunidades, pueblos, estados. Se fueron. En algunos casos maltratados, rechazados, ofendidos y expulsados. Que yo crea, en la Biblia no hay una sola escritura que diga que tenemos que expulsar a las almas. La Biblia dice que expulsemos a los demonios que esas almas pudiesen tener. Pero las almas las ganó Cristo con su sangre y se tienen que quedar en la casa de Dios, excepto aquellas que en el orden que ha establecido Dios son corregidas, disciplinadas con los ancianos de la iglesia, el ministerio pastoral, testigos, si están poniendo realmente a Cristo en vergüenza y a toda la casa de Dios y contagiando, queriendo contagiar y estorbar la misma obra de Dios. Hay doctrina para eso, pero tomar con ligereza el expulsar a hermanos porque no te caen bien, porque no diezman o no ofrendan, que tú te tomes la autoridad y el derecho de expulsar a familias completas porque no dan dinero para tus propios proyectos e incluso para el proyecto de Dios. Es un mandamiento divino, pero si alguien no quiere obedecer a ese mandamiento, el único que lo puede redarguir es el Espíritu Santo. Hay que interceder y clamar por los débiles en la fe, aquellos que no quieren creer en algunas doctrinas verdaderas de Jesucristo. Y tenemos que orar y clamar y gemir y amarlos y ser compasivos y misericordiosos. Pero no tenemos derecho o autoridad a expulsar a las almas. Bendito sea Dios. Estamos hablando de principios y fundamentos bíblicos. Jesús dice en la Biblia, y me seréis luz del mundo, sal de la tierra y pescadores de almas. Y la luz del mundo tiene que ver con la santidad y la integridad. Sal de la tierra tiene que ver mucho con el amor, que todo lo cambia, lo transforme, lo une, lo soporta. Bendito sea Dios. Aleluya, Cristo vive. Y pescadores de almas. Todos somos cañas de pescar. Y nadie puede ser caña de pescar si no está ungido por el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios quebrante el corazón y lo toque cuando hablamos el testimonio de cómo Dios nos ha cambiado a cada uno y transformados a cada uno. Tú tienes tu propio testimonio que compartir con las personas. Y yo tengo el mío y lo comparto. Y son testimonios diferentes. Yo fui alcohólico, drogadicto, criminal, mafioso, estuve en la prostitución, arruiné a mucha gente, estuve preso por muchos años, condenado por los tribunales de mi país, España, por muchos años. Y eso testifico, que yo era un malvado, un canalla, un mentiroso, todos los días
con mi familia, con mis amigos, con las personas, porque no tenía a Cristo, pero me encontré con Cristo en la cárcel y Cristo me cambió, me transformó radicalmente, poderosamente, hizo prodigios, milagros y maravillas, sanó mi mente, sanó mi corazón, sanó mi alma y todo mi ser y mi cuerpo con su poder, con su gracia. Bendito sea Dios. Por eso la Escritura dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no dejaban, la iglesia primitiva, los cristianos, todos ellos, los líderes de todo tipo, los ujieres, los ministerios de alabanza, la adoración, los apóstoles, los profetas de ese tiempo primitivo, todos, dice, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no solo un día o 2 días, todos los días no dejaban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se predicaba Pablo a sí mismo, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Felipe, ni Esteban, ni ninguno de los apóstoles, ni otros líderes, no predicaban su iglesia local, ni siquiera la nombraban a ese nivel. En todo caso, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Lo repite Dios, el Espíritu Santo, hablando a los apóstoles como 14 veces en la Biblia. Salúdame a la iglesia que está en tu casa. Pero se predicaba y se enseñaba solo a Jesucristo, su palabra. El corazón de la Biblia son primero los evangelios, porque está Cristo hablando, donde ahí no hay duda de que Cristo está hablando del reino de Dios. Y luego se desarrolla ese reino a través del resto del Nuevo Testamento. Y el manual de orden, autoridad, gobierno, administración y organización para la iglesia local y el cuerpo de Cristo, lo tenemos, bendito sea Dios, en el libro de los Hechos. Pero ya nos hemos cambiado al libro tuyo y al mío, o al que sea, y son proyectos de hombres, doctrinas de hombres, planes de hombres, ideas de hombres, fuera completamente del contexto y del texto escrito en el manual divino para todas las épocas y generaciones. Esta no es una cuestión de modas y de cambios. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. La salvación es la misma ayer, hoy y por los siglos. La sanidad, la liberación, la protección, la provisión. Lo mismo hoy, ayer y por los siglos. Los que cambiamos para mal y para pecar somos los hombres. Cada vez más pecado y mayor maldad. De tal manera que Jesucristo dijo que si estos tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo en el final de los tiempos en los cuales estamos en el reloj profético de Dios. O regresamos al arrepentimiento verdadero, a la santidad verdadera, al amor verdadero, a la senda antigua, a la obediencia total a la palabra de Dios, o los juicios de Dios a su casa ya están y seguirán a ti y a mí si estamos en rebelión a Dios y a su palabra. Seguro. Y estaremos en sequía espiritual, donde en cantidad de iglesias locales no se salvan almas nuevas. Casi nunca. Y muchas se van. Satanás las saca. Y sus demonios las sacan. Pocas llegan y muchas se van. Y almas nuevas muy contaditas, y en algunas iglesias ninguna alma nueva. Están algunas familias recorriendo la vuelta ciclista a través de las iglesias. Se van de una a otra y a otra y a otra, 8 o 9 iglesias en un año. ¿Verdad? Dios te puede sacar de una iglesia después de haber servido, haber establecido, haber sido discipulado a otra congregación para tu crecimiento.
Bendito sea Dios. Y en los ministerios, y sobre todo como yo, como misionero evangelista, pues Dios nos tiene que llevar y nos ha llevado de una ciudad a otra, y de un estado a otro, y de una nación a otra. Luego, tenemos que tener una iglesia local donde vamos y un pastor diferente. Y duele mucho dejar el lugar donde estás siendo criado en el Espíritu Santo y tienes el amor de tus hermanos y ellos tienen el tuyo, y por obediencia a Dios, Dios te dice, hasta aquí. El Espíritu Santo te dice, tienes que irte a otro lugar. Y con las familias normales, Dios, después de un buen tiempo de crecimiento y de servicio, puede, el Espíritu de Dios, y con la bendición pastoral, cambiarte de iglesia, pero no cada fin de semana, o cada mes, o cada 6 meses, y un montón de veces. Eso es rebelión y desobediencia a Dios primero, a la palabra y a los pastores verdaderos que necesitan de tu servicio, de tu trabajo y de tu dinero para extender el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, repetimos que el orden de Dios en la Biblia es santidad, amor real, obediencia, porque sin testimonio, sin una conducta que obedece a Dios, no tenemos la aprobación divina. Me puede aprobar por conveniencia mi esposa, mi hijo, me puede aprobar un ministro o quien sea, pero si no me aprueba Dios, estoy súper mal. Si la palabra que yo mismo leo no me confirma a mí que estoy agradando a Dios, entonces el que me aplauda mucha gente no me pone bien a los ojos de Dios. Prefiero seguir con bastantes que se dicen hermanos y con siervos que me rechazan, que hablan mal sin razón, algunos a lo mejor con razón, pero siempre que puedo pido perdón. Y yo prefiero seguir a Cristo y tratando de ser fiel al Señor Jesucristo a que me aplaudan y me digan otros sí a todo lo que hago y a todo lo que digo y a todo lo que pienso, porque eso no puede ser verdadero. Soy pecador, luego todo lo que digo, todo lo que siento y todo lo que pienso constantemente no es verdadero, porque yo no soy Dios. Cuando uso la palabra de Cristo, el testimonio de Cristo en mi vida y todo lo que el Espíritu Santo pone en mi vida, entonces eso es verdadero. Dios lo confirma, le guste o no le guste, no importa quién sea y quién me escuche. Amigos verdaderos son, y los tengo, aquellos que glorifican a Jesucristo cuando realmente yo lo glorifico, y pueden realmente seguir siendo mis amigos y me aconsejan, y son también mis amigos hasta hoy los que señalan con amor y misericordia y compasión y con verdadera amistad que estoy equivocado o errado en algún área de mi vida. Bendito sea Dios. Así que Dios nos ayude a que regresemos a la santidad y al primer amor con Jesús, con su palabra y con las almas. Que Dios nos ayude a regresar con Jesús, con su palabra y con las almas. Espíritu Santo, sácanos a todo tu pueblo y a tu iglesia, tu familia, tu casa, de la pasividad, de la rutina, de la hipocresía, de la religiosidad, el orgullo carnal, la frialdad y la tibieza. Por favor, Dios mío, llévanos al amor, la pasión por Jesús, por tu palabra y por las almas perdidas. Llévanos, 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 llévanos a ti, Señor, a la pasión por Jesús, por las almas y por tu palabra. Bendito sea el Señor. En Ezequiel 43:12, y sí estamos acabando este mensaje,
Dice la Escritura, esta es la ley de la casa, mi hogar, y el templo, la casa de Dios, la iglesia local. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Esta es la ley de mi casa, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Todo en derredor, sobre la cumbre del monte. Todo será santísimo. Y mi hogar también. Y la iglesia local también. Los hermanos conforman la iglesia, no las paredes. Estoy hablando de los hermanos. Bendito sea Dios que hacen la iglesia. Bendito sea Dios. Eso dice Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. No somos santos absolutamente nadie, por nosotros mismos, pero por el Espíritu de Dios y la naturaleza de Cristo que está en nosotros, que vive en nosotros, con nosotros, por nosotros, que nos ha santificado, glorificado, redimido y bendecido. Eso hace posible la santidad de Dios, y el Padre nos ve a través de Cristo santos, santos, santos por su sangre. El proceso de santificación dura toda la vida y cada vez podemos pecar menos porque el poder del Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea Dios, el Señor. Ahora tengo 2 pañuelos y otras veces ninguno, porque soy humano y me olvido del vaso de agua y me olvido hasta de cómo me llamo. Bendito sea Dios, cuando estoy orando, me olvido de cómo me llamo, porque solo me importa el Señor y tu alma. Y en Malaquías 3:18 dice la palabra de Dios, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis a Dios y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Es urgente obtener el discernimiento de espíritus para saber a quién tenemos que escuchar y a quién no tenemos que escuchar. En qué iglesia local realmente hay testimonio de Jesucristo, la manifestación de la santidad, el amor, la compasión, la misericordia y el orden de Dios y la palabra de Cristo, y en donde eso está manipulado o prostituido por completo. Necesitamos olfato divino, olfato divino, olfato divino. Bendito sea el Señor. Me acomodo mejor. Bendito sea Dios. Me estaba cayendo de la silla. Gloria a Jesús. Ezequiel 44:23 dice así, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo sucio, lo no limpio. Enseñarán a mi pueblo desde el púlpito local o sentado o de pie, como quiera. Jesús enseñaba y predicaba sentado montones de veces y predicaba de pie montones de veces, y seguro que a veces hasta acostado, no durmiendo pero acostado, predicaba. Así que no somos religiosos. En cada lugar tiene su forma y su tiempo y su momento de cómo hablar el mensaje de Dios. Enseñarán a mi pueblo, esto es lo importante, de pie, de rodillas, sentado o acostado, a discernir y la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo no limpio. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Hoy a lo bueno se le llama malo y al pecado, sobre todo de la gente, todo lo que sea pecado, eso es lo mejor de lo mejor. La corrupción, lo mejor de lo mejor. El libertinaje sexual, lo mejor de lo mejor. Cristo, lo peor. La iglesia, lo peor. Los predicadores somos lo peorcito.
ya estaba escrito que sufriríamos eso y aún la muerte. Así que estamos avisados por la palabra de que el burlarse de nosotros, el rechazarnos, el insultarnos, el apedrearnos, el torturarnos, el asesinarnos o meternos preso antes, ¿verdad? Eso va a suceder y sucede en todas las generaciones cuando hablamos de Jesús a un mundo que odia a Dios cada vez más, que odia a la Iglesia cada vez más, que odia a Israel, a Jerusalén y a los judíos a muerte para destruirlos cada vez más. Y el anticristo está a las puertas para asesinar a todos los cristianos que realmente digan que Jesucristo es su Dios único, vivo y verdadero, y que solo a Él y no al anticristo adorarán en espíritu y en verdad. Como está escrito en Miqueas, capítulo 4 y verso 5. Bendito sea Dios. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos y seguiremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Seguiremos a nuestro Dios, repito, eternamente y para siempre, no importa que el mundo idólatra siga a sus ídolos, reyes, presidentes, actores de cine, de teatro, de música diabólica y satánica, sigan el poder, la fama, el dinero, el sexo, la corrupción, la depravación, la perversión, las drogas, el alcohol, la mentira, el orgullo, la soberbia, la maldad, la violencia, las guerras, el engaño y toda forma de mentira y de falsedad. Es urgente hoy que practiquemos de verdad con los más necesitados y débiles en la fe, el amor, la compasión, la misericordia y toda la bondad de Dios. Aquí, porque ya hablé antes de los débiles en la fe, de no expulsarlos de la casa de Dios, aquí estoy hablando de visitarlos en su hogar, de ver si hay raíces ahí, de alguna forma, para poder cortar esa raíz con el ayuno y la oración. Puede haber raíces de brujería, de satanismo, o de alcohol o de drogas. Cualquier situación de pecado, si visitamos sus hogares, no para condenarlos, sino para ayudarlos a salir de ese pozo donde están, con sabiduría divina, con la palabra de Dios, con amor y misericordia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive, reina y viene muy pronto. Dios te pregunta a ti y a mí, todos los días, ¿eres un cristiano falso o verdadero? A mí me pregunta. De muchas maneras me hace la pregunta. Según lo que esté pensando, haciendo aquí, en mi trabajo secular, en el ministerio, en la calle, en el lugar donde me encuentre, lugar de santidad o lugar de pecado o lugar normal donde no hay pecado, pero que a lo mejor no le agrada a Dios que esté en ese lugar. Es una manera de decirme Dios, aún como yo me he visto, puedo estar desagradando a Dios en gran manera. Si eso hace posible que otras mujeres me codicien y me seduzcan por la tentación que yo esté provocando como hombre para ofender a Dios. Y sucede al revés con otras mujeres que provocan a otros muchos hombres y están casadas y son cristianas. Por lo tanto, ¿eres un cristiano falso o verdadero? ¿Tienes una religión? Y para honrar tu religión es que estás haciendo las cosas que haces, pero tu vida no ha cambiado nunca, no ha sido transformada por el Espíritu Santo y por la palabra, sigues pecando en muchísimas formas, rapidín, en cuanto llega la tentación, porque no has nacido de nuevo. Tienes una religión
o tienes a Jesucristo como el verdadero Señor de tu vida. Él te ayuda a no pecar. Él te libra de la tentación y te enseña a odiar el pecado de verdad y amar la santidad de Dios. Bendito sea el Señor. De tal manera que no contristemos al Espíritu Santo, no lo apaguemos, no lo dañemos, no lo lastimemos y hasta lo podemos expulsar si vivimos en el pecado voluntariamente y hemos dejado a Cristo y nos hemos ido voluntariamente con Satanás, amando el pecado y ponemos en grave peligro nuestra propia salvación. Recuerda en todos los casos, para poder acercarte a Dios, nunca, nadie jamás te amará como Jesucristo te ama. Procura leer la Biblia cada día en tu hogar y tu familia y tu vida cambiarán para bien y para siempre. Y recibe hoy, recíbelo si estás escuchando, los besos, los abrazos y las caricias de Dios para ti, para tu vida y para tu linda y bella familia. Recíbelos, recibe el amor de Dios, recibe a Cristo. Bendito sea el Señor. Arrepiéntete, conviértete hoy a Jesús de verdad. Entrégale tu vida, todo tu ser, entrégale tu familia, tu trabajo, tus deseos, tu tiempo. Dedícale a Dios tiempo mientras estás también trabajando, tus pensamientos, un momentito, en el tiempo libre, conduciendo. Se puede tener comunión con Dios todo el día, a ratitos, y darle gracias y adorarle. Hasta vas al baño, voy al baño, y ahí en el baño, Padre, te doy gracias, te adoro, te amo, porque me estás ayudando a hacer las cosas, porque me estás protegiendo en la carretera, en el hogar, en cualquier cosa de accidentes, de toda la maldad de Satanás, y luego el tiempo privado ya en tu hogar o en tu iglesia o con tu familia. Entrega tu vida a Cristo. El Espíritu Santo tiene el poder para transformar y cambiar tu carácter, tus pensamientos, tu mente, para su gloria y para tu propia felicidad en la tierra y tu felicidad eterna. Solamente por la fe en Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, por su preciosa muerte y por su gloriosa resurrección, cualquier persona puede recibir hoy mismo el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo te dará paz, gozo, felicidad, aún en medio de luchas, de pruebas y problemas y batallas, pero todo eso, y en medio de todo eso, no te faltará el amor de Dios, la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, y te llevará, como dice la Escritura, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Bendito sea Dios. Dios hará ese milagro si tú confías en Él y confías en su palabra. Únicamente todo ser humano necesita reconocer que es un pecador, arrepentirse de corazón y confesar con su boca que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador, que vino a la tierra, murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar tus pecados, salvar tu alma, y entonces tú perteneces a la familia de Dios eternamente. Tú perteneces a la familia de Dios. Hoy, si le dices a Dios, Padre, Señor, te adoro, te amo, me arrepiento, soy pecador, he sido un idólatra, he estado lleno de maldad, pero me arrepiento, perdóname, yo recibo tu perdón, la sangre de Cristo, y reconozco a tu Hijo Jesús, que estuvo en la tierra, que murió en la cruz, que resucitó como mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, y ahora nazco de nuevo del Espíritu. Ayúdame
a orar, ayúdame a leer tu palabra, a congregarme en una iglesia cristiana de testimonio. Bendito sea el Señor. Aleluya. Este momento que hemos tenido lo hemos dedicado a vivir y estar a través de este medio de comunicación juntos edificando familias, como está escrito en la propia palabra en Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, prioridad, que prospere mi alma. Tengo salud y las cosas que necesito, Dios las conoce, y Él, dándome salud, trabajo, empleo y milagros financieros que los hace de diversas maneras y formas, me llegará la provisión básica necesaria para seguir viviendo y sosteniendo el hogar y la familia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por lo tanto, despedimos este tiempo de la palabra de Dios abierta para todos con 1 Corintios 3:11, que dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, otra religión, otra opinión, otro proyecto, otra iglesia, sino el que ya está puesto para siempre, por los siglos y por la eternidad. Jesucristo es el único fundamento. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, Rey, Señor, Salvador, Sanador, Libertador, Proveedor, Protector, el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. El Adonai, Elohim, el Shaddai. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por todas las ovejas. En el Evangelio de Juan lo dijo. Y dijo también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si mi Padre no lo trae a mí para que me escuche y yo lo llevo otra vez al Padre por la eternidad. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Salvo de todo pecado, del poder del pecado, de la maldición del pecado, de la condenación eterna. Salvo de Satanás, del infierno. Por eso, el libro de los Hechos, en su capítulo 16 y verso 31, dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, seas quien seas, tengas mucho dinero o poco dinero, estés en las drogas, en el alcohol, o estás a punto de suicidarte en la prisión, o enfermo, alcalde, juez, senador, político, presidente, rey, fiscal, juez, militar, soldado, general, doctor de universidad, maestro, profesor, doctor de hospital, quien seas, banquero, dueño de muchas propiedades, o el más pobre, el albañil, el plomero, el mecánico, el electricista, el profesional, el secretario, las enfermeras, los maestros, los estudiantes, joven, niño, tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Sí, tú que estás en el lesbianismo, mujer, tú homosexual que Dios te ama y te quiere cambiar y ayudar y regalarte la vida eterna, tú
que estás prostituyendo tu cuerpo en el libertinaje sexual, en la pornografía y no puedes salir de ahí, de ese pozo nunca, cada vez más metido y estás incluso casado y sigues tú, hombre o mujer, en toda forma de aberración sexual y en pornografía. Hoy es la oportunidad para ti de entregar tu vida a Jesucristo. Especialmente siento que hay alguien que me está escuchando que ha querido quitarse la vida y se la quiere quitar. No te la quites. Y esa mujer que quiere abortar y asesinar a su bebé, no lo hagas. Dios te puede dar la vida de ese hijo para tu felicidad y ser un siervo de Dios. Dios puede sanar tus heridas si te violaron o no es un hijo deseado. Ese hijo no te pertenece, le pertenece a Dios. Críalo bien en la palabra y ahora mismo recibe a Cristo para tener la fuerza y la paz, el perdón de tu pecado. Mujer que has abortado ya muchas veces, Dios te perdona ese crimen y ese pecado ahora mismo. Si tú le pides perdón, Dios te perdona. Naces de nuevo y puedes volver a la palabra de Dios para que sea dirigida tu vida en paz y en felicidad. Aleluya. Bendito sea Dios. Sencillamente todo esto es posible, y termino aquí, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, significa en la Biblia que Dios es reino, Dios es autoridad, Dios es orden, Dios es gobierno, Dios es administración, Dios es organización, Dios es propósito y destino, y eso se lo ha dado a la Iglesia de Cristo y a cualquier hogar o familia, ese orden divino. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Todo el tiempo, acércate al Señor, acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Pídele al Espíritu Santo tener hambre y sed de su presencia aquí y ahora, regresar al primer amor y a las primeras obras. Ahora estoy hablando a los cristianos, regresemos al primer amor y a las primeras obras, a buscar el rostro de Dios en el hogar, en los templos, de rodillas, a comernos al Señor. Enamorarse apasionadamente, locamente de Jesús. Abrazar a Jesús, besar a Jesús, servir a Jesús y brillar en este mundo perdido con el brillo de Jesús y la visión de Jesús. Como Él dijo, como el grano que cae a tierra y muere, morir realmente a este mundo para dar fruto para el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo bendigo a tus hijos, a tus siervos, a tus ministros, a tus pastores, a toda la familia cristiana en Internet, en Facebook, en Google, en YouTube, en cualquier medio de comunicación, Twitter, los que de corazón están dando testimonio de tu palabra y de Jesucristo, y no solamente para hablar a veces tonterías y cosas que no agradan a Dios. Estamos llamados a usar los medios de comunicación para conocernos como familia, seguro, y hablar de las cosas normales que nos ocurren por la gracia de Dios, pero sobre todas las cosas estamos llamados a estar en Internet para dar testimonio de tu poder, de tu palabra, de Jesucristo, de su obra, para que haya alguien, amigos, familiares, que puedan venir a los pies de Cristo. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias
por escuchar el mensaje y la voz de Dios. Si hay algo que quizá yo haya metido la pata o te hubiera podido ofender en alguna forma, por mi lenguaje, por ser español, por mi experiencia, por favor, perdóname si de verdad crees que yo he podido estar equivocado en algo y ofenderte. Esa nunca fue mi intención. Lo que sea de Dios, confirmado por la palabra de Dios que tú tienes, la Biblia, recíbelo. Y lo que no, tíralo al cubo de la basura y perdona a Miguelito, el misionero Barbitas. Dios te bendiga nuevamente. Hasta otra ocasión.